María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, atraviesa uno de los momentos más difíciles y trascendentales de su carrera política. Su papel en el gobierno de Pedro Sánchez ha sido de enorme relevancia, situándola como una de las figuras clave en la arquitectura del actual Ejecutivo. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto un desgaste que, según diversas fuentes del Partido Socialista, podría marcar el final de su etapa en el gobierno. Estas especulaciones no son meras conjeturas, sino resultado de un clima político tenso y de una planificación estratégica por parte de Sánchez, quien ya habría decidido sustituir a Montero una vez que se cumplan dos de los objetivos más cruciales de la legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025 y la consolidación de los pactos con Esquerra Republicana y Junts en torno a la polémica ley de amnistía. El papel de Montero en estos dos encargos refleja no solo su relevancia en el gobierno, sino también el nivel de responsabilidad que recae sobre sus hombros. La aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025 no es una tarea menor, sino un hito fundamental para garantizar la estabilidad económica del país y, al mismo tiempo, la continuidad de la legislatura. En un escenario marcado por la polarización política, las tensiones parlamentarias y la presión constante de la oposición, esta labor se presenta como un desafío colosal. Montero no solo debe lidiar con la elaboración técnica de unos presupuestos que satisfagan las necesidades económicas del país, sino también con las delicadas negociaciones políticas necesarias para asegurar los apoyos parlamentarios que permitan su aprobación. Simultáneamente, la consolidación de los acuerdos con Esquerra Republicana y Junts representa un reto político de primer orden. Estos pactos, fundamentales para el éxito de la ley de amnistía, son también un elemento clave en la estrategia del gobierno para desactivar tensiones territoriales y garantizar la estabilidad política en el medio plazo. Montero ha desempeñado un papel central en estas negociaciones, mostrando una capacidad inusual para mediar entre intereses contrapuestos y para encontrar soluciones en un entorno político extraordinariamente complejo. Sin embargo, la carga que implican estas tareas, sumada a la presión constante de los medios, la oposición y la opinión pública, ha comenzado a pasar factura. Desde su llegada al Ministerio de Hacienda, Montero ha demostrado ser una política de una habilidad técnica y una determinación poco comunes. Ha sabido gestionar con solvencia las finanzas públicas en un periodo marcado por crisis económicas, pandemias y cambios profundos en el panorama político nacional e internacional. En el ámbito parlamentario, su capacidad para tejer acuerdos con formaciones tan diversas como Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts y otros grupos minoritarios ha sido esencial para la supervivencia de la coalición de gobierno. Estas negociaciones, sin embargo, han sido todo menos fáciles. Cada acuerdo ha implicado una serie de concesiones, ajustes y reequilibrios que han exigido a Montero un nivel de concentración, paciencia y resistencia casi sobrehumanos. El encaje de bolillos que ha caracterizado la labor de Montero durante estos años ha sido un elemento definitorio de su gestión, pero también una fuente de desgaste personal y político. Fuentes cercanas a la ministra señalan que este desgaste es ya evidente, tanto en su actitud como en su energía para afrontar los desafíos que se presentan. Montero, conocida por su carácter resolutivo y su habilidad para manejar situaciones de alta presión, ha llegado a un punto en el que las exigencias del cargo parecen haber superado su capacidad de respuesta. Este agotamiento no solo afecta su desempeño, sino también la percepción interna dentro del Partido Socialista, donde muchos consideran que un relevo en el Ministerio de Hacienda sería una decisión estratégica para revitalizar al gobierno. Pedro Sánchez, siempre atento a la necesidad de adaptarse a un entorno político en constante cambio, habría tomado ya la decisión de sustituir a Montero una vez que se completen los dos grandes objetivos pendientes de la legislatura. Este movimiento, aunque doloroso desde el punto de vista personal y político, responde a una lógica de renovación que busca reforzar al Ejecutivo ante los retos que se avecinan. La salida de Montero no sería un castigo ni una señal de fracaso, sino más bien una etapa natural en la evolución del gobierno, que necesita nuevas energías y enfoques para afrontar los desafíos del futuro. A pesar de este contexto, es imposible ignorar el legado de Montero como ministra de Hacienda. Su gestión será recordada como una de las más complejas y exigentes de la historia reciente de España. En un periodo marcado por la fragmentación parlamentaria, la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y la polarización política, Montero ha sabido mantener a flote las finanzas públicas y garantizar la estabilidad de la coalición de gobierno. Su habilidad para negociar, su conocimiento técnico y su compromiso con los objetivos del Ejecutivo la han convertido en una de las figuras más relevantes de esta legislatura. Sin embargo, este legado también pone de manifiesto los límites humanos de quienes asumen responsabilidades tan grandes. El desgaste de Montero es un recordatorio de que incluso los políticos más capaces y experimentados tienen un límite, especialmente cuando enfrentan un entorno tan hostil y demandante como el actual.
Su salida, de confirmarse, marcará el final de una etapa en la que su capacidad para afrontar los retos más complejos ha sido un pilar fundamental para la estabilidad del Ejecutivo. Al mismo tiempo, abrirá la puerta a una nueva fase en la que el gobierno buscará renovar su equipo y su estrategia para seguir avanzando en un contexto político y social lleno de incertidumbres. En última instancia, la historia de María Jesús Montero es la historia de una política que, con sus virtudes y defectos, ha dejado una huella profunda en el gobierno de Pedro Sánchez y en la política española contemporánea. Su destino, ahora en manos de las dinámicas internas del Partido Socialista y de las decisiones estratégicas del presidente, está a punto de escribir un nuevo capítulo, uno que probablemente definirá no solo su legado personal, sino también el rumbo del Ejecutivo en los meses y años por venir. El agotamiento de María Jesús Montero no es un secreto dentro del entorno gubernamental, donde su figura ha sido una de las más expuestas y cuestionadas a lo largo de la presente legislatura. Desde su llegada al Ministerio de Hacienda, Montero asumió una de las carteras más complejas y delicadas del gobierno, que no solo la ha situado en el centro de las decisiones económicas más relevantes, sino que también la ha convertido en el blanco de críticas constantes provenientes de todos los flancos: oposición, medios de comunicación y, en ocasiones, de su propio partido. Su papel como negociadora principal de acuerdos que han sido catalogados como de extrema sensibilidad la ha llevado a un nivel de presión que pocos políticos podrían soportar, especialmente en un escenario político marcado por la polarización y la crispación que caracterizan al Congreso de los Diputados en esta legislatura. En el Congreso, Montero ha enfrentado debates extremadamente tensos, defendiendo medidas económicas que, aunque necesarias para la estabilidad del país, han sido objeto de intensos ataques por parte de la oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, que no han escatimado en esfuerzos para desacreditar sus políticas. Además, ha tenido que lidiar con el rechazo de ciertos sectores internos del propio PSOE, que no siempre han estado de acuerdo con las decisiones tomadas desde el Ministerio de Hacienda. Esta dualidad ha colocado a Montero en una posición especialmente vulnerable, obligándola a realizar un equilibrio constante entre cumplir con las exigencias del gobierno y apaciguar las críticas internas que, si bien menos visibles, son igual de desgastantes. El nivel de exposición pública al que se ha sometido Montero durante esta legislatura es un elemento crucial para entender su desgaste. Como cara visible de las políticas económicas del Ejecutivo, ha tenido que defender ajustes fiscales que, aunque técnicamente sólidos, han sido percibidos por gran parte de la ciudadanía como medidas impopulares y alejadas de las preocupaciones reales de las personas. Su trabajo en la elaboración y defensa de los presupuestos generales del Estado, una tarea ya de por sí monumental, ha sido objeto de un escrutinio implacable, especialmente en un momento en que las prioridades económicas del país se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia y las crecientes tensiones internacionales que han impactado en los mercados globales. A este panorama se suma su papel como negociadora en acuerdos fundamentales para la estabilidad del gobierno, particularmente en el contexto de una coalición que depende de una mayoría parlamentaria fragmentada y diversa. Montero ha sido la figura clave en las negociaciones con Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts y otras formaciones políticas, lo que la ha obligado a desarrollar una habilidad política y diplomática extraordinaria. Sin embargo, este esfuerzo constante por mantener el equilibrio dentro de la coalición de gobierno ha pasado factura, tanto a nivel personal como político. Fuentes cercanas al entorno gubernamental señalan que Montero muestra signos evidentes de agotamiento, reflejados no solo en su actitud, sino también en su capacidad para continuar enfrentando los desafíos que exige su cargo. El desgaste de Montero no se limita únicamente al ámbito político. En las últimas semanas, su figura se ha visto envuelta en una serie de escándalos que han aumentado exponencialmente la presión sobre ella y sobre el gobierno en general. Uno de los casos más mediáticos ha sido protagonizado por Víctor Del Dama, conocido como el Nexo Corruptor, quien ha realizado graves acusaciones que han puesto en jaque la credibilidad de varios altos cargos del Partido Socialista, incluyendo a Montero. Según las denuncias, figuras relevantes como Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, habrían estado implicadas en el cobro de comisiones ilícitas relacionadas con contratos públicos. Aunque Montero no ha sido directamente señalada en estos casos, su relación con Carlos Moreno, su jefe de gabinete, ha complicado aún más la situación. Moreno ha sido acusado de estar vinculado a prácticas corruptas, lo que ha generado una avalancha de críticas y sospechas sobre la gestión de Montero y su capacidad para mantener la integridad de su equipo. El impacto de estas acusaciones ha sido devastador para la imagen pública de Montero, incluso si no existe evidencia directa que la vincule a estos actos. En política, la percepción es tan importante como los hechos, y el simple hecho de que su nombre esté asociado a estos escándalos ha puesto su gestión bajo una lupa aún más exigente. La oposición ha aprovechado esta coyuntura para intensificar sus ataques, presentando a Montero como un símbolo de las supuestas debilidades éticas del gobierno de Sánchez.
Los medios de comunicación, por su parte, han amplificado estas acusaciones, alimentando un clima de sospecha que ha erosionado aún más la credibilidad de la ministra. A nivel interno, el Partido Socialista también enfrenta un dilema complicado en torno a la figura de Montero. Aunque sigue contando con el apoyo de ciertos sectores del partido, cada vez son más las voces que consideran que su desgaste la ha convertido en una carga para el Ejecutivo. Estos sectores argumentan que su continuidad en el cargo podría perjudicar la capacidad del gobierno para proyectar una imagen de estabilidad y renovación, especialmente en un momento en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas se encuentra en un punto crítico. El presidente Pedro Sánchez, conocido por su habilidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes del panorama político, parece haber tomado ya una decisión estratégica respecto al futuro de Montero. Según fuentes internas, su salida del gobierno podría producirse una vez que se cumplan dos objetivos fundamentales de la legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025 y la consolidación de los pactos con Esquerra Republicana y Junts en torno a la ley de amnistía. Estos hitos, cruciales para garantizar la estabilidad política y económica del país, marcan el final de un ciclo para Montero y el inicio de una etapa de renovación en el Ejecutivo. A pesar de todo, el legado de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda no puede ser ignorado. Su gestión ha estado marcada por desafíos sin precedentes, desde la crisis económica derivada de la pandemia hasta la necesidad de mantener un delicado equilibrio político en un Congreso profundamente dividido. Su habilidad para negociar acuerdos y su conocimiento técnico la han convertido en una figura indispensable para el gobierno, pero también en un blanco fácil para las críticas y los ataques. El futuro de Montero, al igual que su legado, estará determinado por cómo se resuelvan los retos actuales. Su caso es un recordatorio de las complejidades inherentes a la política en tiempos de crisis, así como de los límites humanos de quienes asumen responsabilidades tan grandes. Su nombre quedará inscrito en la historia reciente de España como el de una política que, a pesar de los obstáculos y las controversias, jugó un papel central en uno de los periodos más turbulentos de la política española contemporánea. La acumulación de factores que rodean la figura de María Jesús Montero ha obligado a Pedro Sánchez a tomar decisiones estratégicas para minimizar los daños y contener las consecuencias tanto dentro como fuera del Ejecutivo. Según fuentes cercanas al entorno del presidente, la intención de Sánchez es que Montero permanezca en el cargo al menos hasta que se hayan alcanzado dos objetivos clave de la legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la consolidación del pacto en torno a la ley de amnistía con los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana y Junts. Ambos hitos representan pilares fundamentales para la estabilidad del gobierno y su proyección política hacia el futuro inmediato. Solo una vez cumplidos estos objetivos estratégicos, Sánchez procederá a su relevo, una decisión que busca tanto aliviar la presión sobre el Ejecutivo como renovar su equipo para afrontar un panorama político cada vez más complejo. La maniobra de Sánchez no es casual ni improvisada. Su decisión de mantener a Montero en el cargo durante esta etapa crucial responde a una cuidadosa estrategia que combina pragmatismo político y cálculo mediático. Montero, a pesar del desgaste acumulado, sigue siendo una figura clave dentro del gobierno. Su experiencia, conocimiento técnico y habilidad para manejar escenarios políticamente delicados la convierten en un recurso indispensable para completar con éxito estos últimos pasos de la legislatura. La aprobación de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, no es solo una tarea técnica, sino también un ejercicio político de alto riesgo que requiere la habilidad de navegar en un Congreso profundamente dividido y enfrentarse a una oposición que buscará cualquier resquicio para dinamitar el proceso. Del mismo modo, el pacto sobre la ley de amnistía con los partidos independentistas catalanes no solo es un tema sensible para la opinión pública, sino también un eje estratégico para la consolidación de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno. Este acuerdo, que incluye concesiones y ajustes políticamente arriesgados, requiere de una figura con la experiencia y la capacidad de negociación que Montero ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, el coste personal y político de estas tareas ha sido evidente, y el presidente parece consciente de que su continuidad más allá de estos hitos podría ser insostenible tanto para ella como para el Ejecutivo. La salida de Montero, en caso de concretarse, podría tener múltiples interpretaciones, cada una con implicaciones distintas para el gobierno y el PSOE. Por un lado, podría percibirse como una medida necesaria para frenar el desgaste acumulado dentro del equipo de Sánchez y dar un nuevo impulso al Ejecutivo de cara al tramo final de la legislatura. En este sentido, el relevo de Montero encajaría dentro de una estrategia de renovación destinada a proyectar una imagen de cambio y dinamismo, factores esenciales para contrarrestar la narrativa de la oposición y recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más crítica con la clase política. No obstante, esta decisión también conlleva riesgos significativos que Pedro Sánchez no puede ignorar.
Montero no es una figura cualquiera dentro del PSOE. Su papel como ministra de Hacienda y su cercanía con el núcleo del poder socialista la han convertido en un pilar fundamental del partido. Su eventual retirada del Ejecutivo podría generar tensiones internas, especialmente entre aquellos sectores del partido que valoran su experiencia y consideran que su contribución es insustituible en un momento tan delicado. Estas tensiones, si no se manejan adecuadamente, podrían derivar en fracturas internas que debiliten la cohesión del partido en un momento en el que la unidad es crucial para enfrentar los desafíos electorales que se avecinan. Por otro lado, la salida de Montero podría interpretarse como un reconocimiento tácito de los errores cometidos durante esta legislatura. Aunque Sánchez no lo admitiera públicamente, un relevo en una cartera tan importante como la de Hacienda podría ser visto por la oposición y ciertos sectores de la opinión pública como una admisión de que las políticas económicas del gobierno no han cumplido con las expectativas, o peor aún, como una señal de debilidad ante la presión mediática y política. Este escenario sería explotado al máximo por los partidos de la oposición, que no dudarían en utilizarlo como munición para reforzar su narrativa de que el Ejecutivo de Sánchez está en crisis y carece de un rumbo claro. Además, el contexto político en el que se produciría esta decisión no es precisamente favorable para el gobierno. La polarización creciente, la presión de los medios de comunicación y la percepción de un clima de desgaste generalizado dentro del Ejecutivo hacen que cualquier cambio en el gabinete sea visto con lupa y analizado hasta el último detalle. La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, aprovecharía cualquier señal de debilidad para intensificar sus ataques y reforzar su posición de cara a las próximas elecciones. Incluso dentro de los sectores más críticos del propio PSOE, la salida de Montero podría interpretarse como una oportunidad para cuestionar el liderazgo de Sánchez y proponer cambios más profundos en la dirección del partido. A pesar de los riesgos, Sánchez parece estar apostando por una estrategia que combina pragmatismo y renovación. Su decisión de mantener a Montero hasta completar los objetivos prioritarios de la legislatura refleja su confianza en la capacidad de la ministra para manejar situaciones extremadamente complejas, pero también su reconocimiento de que el desgaste acumulado hace inviable su continuidad a largo plazo. Este equilibrio entre mantener la estabilidad en el corto plazo y proyectar una imagen de cambio en el medio plazo es una apuesta arriesgada, pero también necesaria en un contexto político que exige decisiones rápidas y estratégicas. La figura de María Jesús Montero, tanto dentro como fuera del gobierno, simboliza las tensiones y los dilemas inherentes a la política en tiempos de crisis. Su eventual salida no solo marcará el final de una etapa en el Ministerio de Hacienda, sino también el inicio de un proceso de renovación que podría redefinir el rumbo del Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, este proceso no estará exento de desafíos, y su éxito dependerá en gran medida de la habilidad del presidente para gestionar las tensiones internas, contener los ataques de la oposición y proyectar una narrativa de estabilidad y renovación que convenza tanto a su partido como a la ciudadanía. Montero, por su parte, dejará un legado marcado por el esfuerzo, la resiliencia y el peso de las decisiones tomadas en uno de los momentos más complicados de la política española reciente. La situación de María Jesús Montero se inscribe en un panorama extraordinariamente complejo para el gobierno de Pedro Sánchez, caracterizado por una acumulación de desafíos sin precedentes que han puesto a prueba no solo la cohesión interna del Ejecutivo, sino también su capacidad para mantener la estabilidad política y económica en un entorno cada vez más hostil. Montero, como ministra de Hacienda, ha desempeñado un papel central en este proceso, convirtiéndose en una de las figuras más visibles, y a la vez, más cuestionadas del gabinete. Su futuro, ahora en el foco de especulaciones políticas, está inevitablemente ligado al desenlace de los múltiples frentes abiertos que enfrenta el gobierno, entre los que destacan la aprobación de los presupuestos generales del Estado y los acuerdos con los partidos independentistas en torno a la ley de amnistía. La aprobación de los presupuestos generales del Estado no es solo un ejercicio técnico de planificación financiera, sino también un desafío político de proporciones monumentales. Estos presupuestos son fundamentales para garantizar la continuidad de la legislatura y para proyectar una imagen de estabilidad y solvencia en un momento en que la confianza en las instituciones políticas está profundamente erosionada. Sin embargo, asegurar los apoyos necesarios para su aprobación requiere una habilidad política excepcional, dada la fragmentación del Congreso de los Diputados y las tensiones crecientes entre los socios de la coalición de gobierno. En este contexto, la figura de Montero se ha situado en el centro de las negociaciones, convirtiéndose en un símbolo tanto de los logros alcanzados como de las dificultades inherentes a este proceso. La relación con los socios parlamentarios, en particular con Esquerra Republicana y Junts, añade una capa adicional de complejidad al panorama. Estos partidos, fundamentales para garantizar la mayoría necesaria para la aprobación de los presupuestos, han planteado demandas específicas que no siempre son compatibles con las prioridades del Ejecutivo ni con las expectativas de la ciudadanía. Las negociaciones con estas formaciones han sido largas, arduas y, en ocasiones, extremadamente tensas,
lo que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores internos del PSOE. Mientras que algunos ven estos pactos como una estrategia necesaria para mantener la estabilidad política, otros los perciben como concesiones excesivas que comprometen la credibilidad del gobierno. En este marco, la ley de amnistía se presenta como uno de los temas más controvertidos y polarizadores de la agenda gubernamental. Este proyecto, diseñado para cerrar heridas en el conflicto catalán y facilitar una nueva etapa de diálogo y estabilidad territorial, ha generado una enorme controversia tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Mientras que los partidos independentistas lo consideran un paso fundamental para avanzar hacia sus objetivos, la oposición lo ha utilizado como un arma para atacar al gobierno, acusándolo de ceder ante las presiones de estas formaciones. Incluso dentro del PSOE, la ley de amnistía ha suscitado tensiones internas, reflejando las divergencias entre quienes apoyan esta medida como un acto de pragmatismo político y quienes la critican por considerarla un riesgo para la integridad del Estado. La figura de María Jesús Montero se encuentra atrapada en medio de estas dinámicas. Por un lado, su papel como ministra de Hacienda la sitúa en una posición clave para garantizar la aprobación de los presupuestos y para gestionar las complejas negociaciones con los socios parlamentarios. Por otro lado, su asociación con estas decisiones controvertidas la ha convertido en un blanco de críticas y en un símbolo de las dificultades que enfrenta el gobierno. Este doble papel, como artífice de los logros y como receptora de las críticas, ha intensificado la presión sobre Montero, erosionando su posición tanto dentro del Ejecutivo como en la percepción pública. La eventual salida de Montero del gobierno, que ha sido objeto de especulación en las últimas semanas, no puede entenderse únicamente como una decisión técnica o política. Su partida tendría un fuerte simbolismo, marcando el fin de una etapa en la que el Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a retos extraordinarios. Más allá de las implicaciones prácticas, la salida de Montero sería interpretada como un gesto de renovación que busca proyectar una imagen de cambio y dinamismo en un momento en que el gobierno necesita recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, este movimiento también conlleva riesgos significativos, tanto para el Ejecutivo como para el Partido Socialista en su conjunto. En términos internos, Montero es una figura de peso dentro del PSOE, con una trayectoria que la ha consolidado como una de las líderes más destacadas del partido. Su experiencia, su conocimiento técnico y su capacidad para gestionar situaciones complejas la convierten en un recurso valioso, especialmente en un momento de alta incertidumbre política. Su salida podría generar tensiones dentro del partido, particularmente entre aquellos sectores que consideran que su continuidad es esencial para garantizar la estabilidad y la eficacia del gobierno. Estas tensiones, si no se manejan adecuadamente, podrían derivar en fracturas internas que debiliten la cohesión del PSOE en un momento crítico. Desde una perspectiva externa, la salida de Montero también podría ser utilizada por la oposición como una oportunidad para intensificar sus críticas al Ejecutivo. En un contexto de creciente polarización, cualquier señal de debilidad es rápidamente explotada por los partidos rivales, que no dudarían en presentar este relevo como un síntoma de crisis en el gobierno de Sánchez. Además, la percepción pública de esta decisión podría variar significativamente según cómo se gestione el proceso y cómo se comunique a la ciudadanía. Mientras que algunos podrían verla como un paso necesario para renovar el equipo de gobierno, otros podrían interpretarla como un reconocimiento de los errores cometidos durante la legislatura. El futuro de Montero dependerá en gran medida de cómo evolucionen los acontecimientos en las próximas semanas. Su papel en el cierre de los presupuestos y en las negociaciones con los socios parlamentarios será determinante para definir el momento y las circunstancias de su salida. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta el desafío de mantener la estabilidad en un entorno político extremadamente complicado, lidiando con las consecuencias de los recientes escándalos que han afectado su credibilidad y con la necesidad de proyectar una imagen de fortaleza y renovación. La salida de Montero, si finalmente se produce, marcará un punto de inflexión no solo para su trayectoria política, sino también para el Ejecutivo en su conjunto. Este relevo simbolizará tanto las fortalezas como las debilidades de la estrategia política de Sánchez, reflejando la capacidad del gobierno para adaptarse a las circunstancias cambiantes, pero también los límites de su enfoque en un contexto de alta presión. Montero, por su parte, dejará un legado complejo, marcado por su contribución a la estabilidad del Ejecutivo en un momento de crisis, pero también por las tensiones y controversias que han definido esta etapa de su gestión. En última instancia, su historia es un reflejo de las dificultades inherentes a la política en tiempos de incertidumbre, así como de los sacrificios personales y profesionales que implica asumir responsabilidades de tan alto nivel.